Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder, a través de este medio, poder meditar en su palabra. Y qué bueno es poder venir a ella. Ayer con Sebastián podíamos ver allí en Hebreos aquel pasaje tan especial donde decía que después fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin lugar a duda es lo que estimula nuestra vida y nos ayuda a vivir cada día en esa fe, porque la palabra de Dios tenemos que hacerla de una manera especial en nuestra vida a medida que nos acerquemos a ella. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da vida eterna. Dice San Juan, el Señor allí en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El haber oído, el haber creído en ella, nos da la seguridad de tener la vida eterna. Y ese es el poder de su palabra, que un día pudimos nosotros creerla y poder llegar al conocimiento de ella. Ahora, esa es su palabra, es la que nos libra de la tremenda condenación que viene a este mundo. Ahora dice que la palabra de Dios también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Allí en Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aquí el autor sagrado nos introduce o expone sobre la palabra de Dios, que desnuda el corazón y expone así la mirada penetrante de Dios. Esa palabra es descrita como viva, operante, tajante, penetrante, discierne los pensamientos, y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es su palabra la que nos hiere nuestro corazón para encontrar así el discernimiento a nuestras equivocaciones y hacer que su Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros, nos ayude a poder realmente encontrar en su palabra la bendición necesaria para nuestra vida y el crecimiento para nuestra vida espiritual. Es operante y discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios que llega hasta lo último del ser, lo que hace que el hombre quede totalmente desnudo o al descubierto ante los ojos de Dios. Así quedamos ante la palabra de Dios, expuesto ante la mirada de Dios y aún ante nuestra propia conciencia. No es cierto que al oír ciertos mensajes decimos en nuestro interior, eso va para mí, y sentimos como que si nos abrieran con un bisturí. Esa es la llamada a la conciencia del Espíritu Santo. Tiene un fin objetivo, de llamarnos a la reflexión de nuestra equivocación. Dice la palabra de Dios allí en Salmo 107, versículo 20, que dice que su palabra, el versículo 20 dice, envió su palabra y lo sanó. Aquí vemos otra actitud de la palabra de Dios hacia nuestra vida, lo sanó. La recuperación de la enfermedad se debe a la bondad y al poder de Dios, y a Él hemos de estar agradecidos. Por ello envió, dice, su palabra y lo sanó. Cristo curaba muchas veces, no solo con su palabra, solo con su palabra. La palabra y el Espíritu curan la enfermedad espiritual, el pecado. La palabra de Dios es siempre eficaz. Muchas veces esta palabra de Dios llegó por medio de un mensajero, lo que podemos ver en tantos hombres de Dios que a través de Dios pudieron experimentar ese poder maravilloso de parte de Dios hacia aquel que padecía una enfermedad. Hoy lo podemos ver a través de hombres de Dios que puedan interceder ante la presencia de Dios por alguna persona enferma. Es la enfermedad del pecado, la cual realmente lo más grave que Dios nos cura. Es su palabra la que imparte esa bendición. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Él dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Nosotros hemos sido curados. ¿Y qué bendición tenemos al poder experimentar ese poder
de lo alto en cada una de nuestras vidas. El versículo 21 dice de este mismo capítulo: alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres, y se ofrezcan sacrificio y publiquen sus obras con júbilo. Ese es el poder que nos lleva a poder dar gracias a Él de tan grande bendición. Ahora el versículo 19 de este mismo capítulo dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La palabra de Dios nos prueba. Clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus angustias. Clamaron a Jehová, los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos hombres de Dios pudieron encontrar en Él la fuerza para poder salir de la prueba? Dice el capítulo 1 de 1 Pedro, en lo cual dice: o vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas podemos atravesar en esta peregrinar de nuestra vida? Pero tenemos un Dios poderoso, que nos anima, que nos alienta. Y Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos limpia, dice la palabra de Dios, allí en el capítulo de Salmo al 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Preguntas de enorme trascendencia para todos nosotros los creyentes, que de tanta manera somos tentados. La respuesta es sencilla: con guardar su palabra. Es en un término general para expresar la voluntad de Dios declarada en su palabra. Allí está el éxito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También dice que su palabra nos guarda del pecado. Allí en el versículo 11 de este mismo capítulo dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Estupenda experiencia si cada uno de nosotros buscáramos así de Dios. Si así lleváramos en el corazón y en la mente los mandamientos de Dios, atesorándolos y cumpliéndolos como quien se complace en ellos más que todas las cosas triviales de esta vida, bien podríamos decir con el salmista, entusiasmados a Dios: bendito tú, oh Jehová, que nos guarda, que nos limpia, que nos guarda del pecado. Y dice también allí en el versículo 105, del capítulo 5 de este mismo capítulo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 130 también dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí vemos la naturaleza de la palabra de Dios. Lámpara y luz. Nos declara, nos descubre con respecto a Dios y a nosotros mismos lo que de otro modo no habríamos llegado a conocer por nuestros medios. A través de su palabra nos ha llevado a conocer la luz de Cristo. El mandamiento es una lámpara que luce y arde con el aceite del Espíritu Santo. No hay otro medio. Y es por eso que necesitamos ir a ella. Como las lámparas del santuario y la columna de fuego en el desierto que pudieron experimentar nuestros hermanos allí, pudieron experimentar la presencia de Dios. No solamente ha de ser luz para nuestros ojos, a fin de que disfrutemos de un bello panorama, sino para que nuestros pies, a fin de que sepamos dónde los hemos de poner, y para nuestra senda, para que no nos extraviemos. Debemos buscar la luz de su palabra para encontrar la senda correcta para nuestra vida. Y dice que también su palabra nos da fuerza para el servicio. Allí Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7 hasta el 9, nos da una expresión de angustia que tenía Jeremías por cuanto el pueblo no le escuchaba. Y viene a Dios y se queja, y llegó un momento que dijo: no voy a seguir, no voy a hablar más, no voy a hablar más el mensaje que tú me has encomendado. Pero dice que me acordé en el versículo 9, dice: me acordé más de él, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dice: pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido
en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pudo callar este mensaje de parte de Dios. Jeremías halló la gracia de Dios al obrar poderosamente en él para tenerle fijo en su oficio. Y sí dice en mi apresuramiento, no haré más mención de él, ni hablaré más en su nombre. Si reprimo y me callo, lo que llevo en mi corazón para comunicarlo. Pero no, dice, pronto me encuentro con que hay en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías se había fatigado pronto, en esforzarse en contener esa erupción de ese volcán que le impedía predicar el mensaje. Y sale de su interior a poder seguir comunicando lo que Dios le había encomendado. Es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. A medida que nos acerquemos a ella, experimentaremos todos estos puntos que hemos visto a través de su palabra, la cual imparte bendición para nuestra vida día tras día. Es por eso que necesitamos, queridos hermanos, imperiosamente ir a ella para encontrar la fuerza y experimentar ese poder que viene de lo alto a través de su palabra. Necesitamos llenarnos, necesitamos de su presencia. Estamos dotados de un alma y esa alma Dios la salvó, nos ha dado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Ya somos libres de condenación, pero necesitamos ir a ella para que todos los días Dios, por su Espíritu Santo, hable a nuestro corazón. Nuestro Espíritu Santo se llena solamente de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, y es por eso que necesitamos ir todos los días a ir a ella, deseando como un niño que necesita, o como una persona que necesita, como personas que necesitamos del alimento espiritual, necesitamos, o sea, el alimento natural, necesitamos el alimento espiritual, día tras día, para poder encontrar las palabras correctas que dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Que el Señor nos bendiga.